empezar el programa hablando de la lucha contra el terrorismo, una lucha que ya lleva, por ejemplo, 40 años con la DIRCOTE, que acaba el pasado 5 de julio de cumplir nada menos que 4 décadas. Está con nosotros el general de la Policía Nacional, José Zavala, jefe de la DIRCOTE, para hacer un balance también de lo que significa el terrorismo en esas épocas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paola. 40 años de una lucha que continúa, lamentablemente. Así es una lucha que empezó en el año 80, con el inicio de la lucha armada, con que este grupo de desquiciados que le declaró la guerra al Perú, ¿no? Y que ocasionó más de 70.000 muertes y tanto daño le hizo al país y tanta destrucción económicamente, tantos desplazados, tantos niños huérfanos que quedaron debido a esta irracional guerra que enfrentaron, ¿no? Claro, y además el gran triunfo de la DIRCOTE ha sido la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Y que se inició cuando encontraron esa casa de Chacarilla las grabaciones que dieron pistas de lo que significaba Sendero Luminoso y sobre todo las caras de los principales representantes de esa agrupación. Así es, o sea, el trabajo que realizó la DIRCOTE desde esa época, desde el año 83 como DIRCOTE, porque unos años antes ya empezó a funcionar como una división de seguridad del Estado. Pero como este delito iba creciendo, hubo la necesidad de crear una dirección ya más especializada y de dedicación exclusiva a la lucha contra este fenómeno. Y así como han habido una serie de intervenciones que comenzaron a los policías de ese momento a conocer cómo estaba organizado, cómo funcionaba, cuáles eran sus formas de lucha, y de esa manera recién se le pudo enfrentar pues, de una manera más efectiva para obtener los resultados que se lograron. Uno de los golpes más duros y que nos permitió conocer cómo estaban conformados, cuál era la cúpula, es justamente la casa de Chacarilla. Posteriormente, las capturas que hubieron de Sendero Luminoso, la captura de Abimael Guzmán y de todos los líderes, pero también existió el MRTA, recuerda que también hubo el MRTA, que también ocasionó mucho daño, también... Con los secuestros, yo me acuerdo. Con los secuestros, las cárceles del pueblo, se liberó al empresario Raúl Iraoka, unas cárceles del pueblo deplorables, pues no, donde hacían un hueco en el piso y ahí tenían a las personas. Y era su forma de generar ingresos para su lucha armada, que también se habían levantado en armas. Pero general, uno se pone a pensar, ya han pasado 40 años, pero ¿por qué lamentablemente continúa hay remanentes del terrorismo, pero ahora es narcoterrorismo? Se han unido a los narcotraficantes para poder tener ingresos. Ahora es otro tipo de terrorismo que se está... O sea, el terrorismo, Sendero Luminoso en la actualidad se ha dividido en facciones, ¿no? La facción armada, que es la que está actuando en la zona del BRAE, que la dirige Quispe Palomino, el camarada José. Y también la nueva facción roja, que es la que viene haciendo un trabajo político sin armas acá en Lima y en todo el país. En algún momento fui criticado por decir que había terrorismo en todo el país, pero lo hemos notado, hemos visto que en Ayacucho se hizo una captura importante y sabemos nosotros que en otros lugares también hay grupos que de la misma forma vienen realizando su trabajo ideológico, siempre sembrando el odio entre las personas, el odio de clases. Claro, porque siempre hablan van a los jóvenes, ¿no? Que muchos de ellos lamentablemente no se acuerdan o no les han hablado de la situación que se vivió en el Perú hace más de 30 años, ¿no? O sea, ha faltado de repente quizás... De repente falla de las familias, del Estado o de la sociedad en general, de poder hablar de eso, ¿no? Que se mantenga vivo algo que sufrimos, que yo me acuerdo, las noches sin luz, estudiando con velas, que le comentaba, y el miedo que había por los coches bombas, ¿no? Claro, eso lo hemos vivido los que ya tenemos unos años, el temor de salir a las calles, el temor de que un familiar no regrese a tu casa porque lo podían haber matar en la esquina, a los policías que salían y los mataban simplemente por el hecho de ser policías, para robarle su arma. Entonces, ha sido un tema muy difícil que hemos vivido los peruanos y que de repente
los gobiernos que han pasado han dejado de lado este tema tan importante de realizar un trabajo con nuestros jóvenes. Recién vemos que recién ha salido una Una disposición ya como política de Estado para que se pueda dar clases en los colegios y se les hable sobre terrorismo. Eso debió haber sido hace mucho tiempo. Claro, como parte de la porque historia, no sé. esa parte que nosotros hemos abandonado como Estado, esa parte ha sido aprovechada por estos terroristas. Es por eso que ahora es muy fácil conversar con algunos jóvenes en las calles y primeramente no lo conocen a Abimael Guzmán, no saben quién es y hablan de terruqueo, hablan de cambio de constitución, sin saber a qué se refieren con el cambio de constitución. Y el cambio de constitución, para que quede claro, sale de Sendero Luminoso. Ellos son los que plantearon desde un comienzo cambio de constitución en el año 2000, mira, y cómo han ido acuñando esa frase en la mente de las personas que hoy mucha gente reclama cambio de constitución, pero no sabe de dónde viene ese contexto. Por ejemplo, ahora tenemos la captura recientemente del joven Carlos, ¿no? El camarada Carlos, que era un chico que fue captado muy joven, los llamados pioneritos, de 4 años me estaba comentando. Un chico que no ha conocido otra cosa más que la selva o la zona del Braem. Un chico que ha sido ya, no sé si es o sea, no tiene metas, su vida es esa, ¿no? Es hacer daño. Entonces, ¿cuántos como él? O sea, ¿cuál es la situación actual respecto Sí. por ejemplo, a personajes como el camarada Carlos? El camarada Carlos, y junto con él cayó otro joven que ni siquiera sabe cómo se apellida, no sabe cuántos años tiene, porque han vivido ahí, los han tenido en cautiverio tanto físico como ideológico, porque solamente le han enseñado lo que ellos propugnan. Les enseñan a hacer desplazamientos por la selva inhóspita en horas de la noche, no dejar huellas. O sea, ese es su día a día allá en su vida en la selva. Claro, cero educación, sin les enseñan, mientras son niños, les enseñan a leer, les enseñan a sumar, les enseñan lo que es temas políticos de acuerdo a su ideología y que todos somos sus enemigos, los policías somos sus enemigos. Estos jovencitos, cuando los hemos traído a Lima para la investigación correspondiente, miraban las calles como... Es que nunca habían visto, el Nunca camarada han Carlos visto. nunca había salido de la selva. Nunca. Y el otro joven menos. El otro joven mira y ahí está, le hemos enseñado a cantar el himno nacional y Claro, no sabe nada. está contento con nosotros. Está contento con nosotros. Porque ahora duerme en una cama. Él ha sido declarado víctima. Porque es una persona, él no ha participado en ningún atentado terrorista todavía. Ya estaba saliendo para que lo vayan adiestrando. El camarada Carlos sí ha participado en atentados terroristas y no solamente ha participado, él los ha dirigido, porque era uno de los principales mandos militares para ejecutar este tipo de ¿Y acciones. está arrepentido o cree todavía en...? Él no sabe lo que es arrepentimiento, no sabe lo que es un sentimiento, para él es él hizo lo que le enseñaron. Él hizo lo que aprendió ahí, lo que era su día a día. O sea, Qué él, triste, ¿no? Porque Sí, la verdad que es triste. Yo lo he entrevistado y a veces él, cuando me contaba cómo había realizado estos atentados, por momentos, o sea, se recordaba y se reía, pero no una risa malévola, no como que se está satisfecho de lo que ha hecho, sino como que era una anécdota común que él había hecho y sin embargo le había quitado la vida. Él ha participado, él ha dirigido el atentado cuando lo que le llaman ellos Cuchipampa y mataron a 16 personas en San Miguel del Ene. Él lo ha dirigido y él dice que les habían dado la orden de que tenían que matar a todos porque no podían dejar a nadie que sufra, o sea, no dejar heridos. O sea, ese era el... Bueno, pero es que al final, con su juventud, lamentablemente... actúa, eso es terrorismo, porque al final le ha quitado la vida, ha causado terror. Es un chico que, para mí es una vida que se pierde, ¿no? Claro, porque no tiene ninguna ilusión, no sabe lo que es, ni el cariño. No tiene, no. Como te repito, me sorprendía que yo le hacía preguntas y me lo contestaba como si fuera algo normal.
lo que había hecho, ¿no? Ahora, con lo que está pasando con el tema del terrorismo y la preocupación de las personas del terruqueo, muchos hablan de, por ejemplo, lo de la toma de Lima, ¿no? Que hay personas que van a querer salir, bueno, tú puedes libre de poder manifestarte, pero cuando la camarada Vilma ya empieza y hace el llamado para que participen, ¿qué podemos entender? Acá tiene que quedar algo muy claro, que hay gente que va a salir a hacer uso de su derecho a manifestarse públicamente. Y la policía va a estar ahí para garantizar ese desplazamiento y que sea pacífico y que no exista ningún tema de violencia. El problema es que ya ellos se han manifestado, los terroristas se han manifestado con su vocera oficial, que ya no es terruqueo, ya pues no, la policía ni el Estado los está terruqueando. Ellos solos están diciendo que ellos están apoyando directa e indirectamente. Y no solamente ella lo dice, no solamente ella. En una entrevista que hizo José a un semanario, él también contestó una pregunta con relación a esto y dijo de que ellos estaban apoyando las marchas de manera directa e indirecta. En otro audio de la camarada Vilma, ella dice que se han elegido bien los objetivos, destruir las comisarías, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces, ellos están apoyando de alguna forma a dar ideas, las recomendaciones para el público que va a salir a hacer su manifestación con justo derecho, que tengan cuidado quién está a su costado, porque ellos van a estar infiltrados ahí. Y en el momento que quemen una entidad pública, de repente ellos también se pueden ver involucrados porque están ahí, que se manifiesten pacíficamente y la policía va a estar ahí garantizando su marcha. Pero el problema es cuando comiencen a tirar piedras, avellanas, y comiencen a agredir a la policía, comiencen a quemar establecimientos públicos, claro. Ya las cosas cambian. Hay que evitar eso, ¿no? Sobre todo que los chicos, si pueden salir a manifestarse, pero sin violencia. Claro, o sea, y si van a salir, y ha quedado demostrado en las marchas anteriores que han habido, la policía ha estado caminando al costado de ellos y nadie les ha hecho nada. Mientras ellos han marchado, han gritado, todo lo que quieran, la policía va a su costado. Y cuando ellos llegaban al parque universitario y a cierta hora que ya tenían establecido, 6 de la tarde, 6:20, comenzaban a atacar. Salían la gente con sus escudos y comenzaban a agredir a los policías. Hasta ahí los policías no atacaban. Incluso fuimos objeto de crítica porque solamente nos defendíamos y nos defendíamos, ¿no? No salíamos al ataque y a las finales ya, bueno, se tenía que dispersar a toda esta turba. Poder pues, bajar ¿no? un poco la temperatura que había en las calles. Pero ahora, ¿cuál es el papel del Movadef? Porque también se habla mucho de su participación en esta... Es que el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, es la otra facción, la facción de la nueva facción roja, que están realizando un trabajo político sin armas. Ellos están trabajando en la mente de la gente, están creando organismos generados para que captar más adeptos y generar sus condiciones para continuar ellos con su lucha. Eso lo ha dicho Abimael desde el primer momento que fue capturado. Y él dijo de que todo iba a quedar acá y que eso iba a continuar. Eso ya lo dijo, lo ha dicho Morote en el año 2014. Mira, desde la captura del 92, Morote también lo dice en el 2014 cuando lo entrevistan en el penal. Y él dice que ellos igual van a llegar, que ya no lo verá él con sus ojos, pero lo verá a través de los ojos de los jóvenes, dice, ¿no? Porque de todas maneras van a llegar al poder. Claro, pero hay diferentes tipos de terrorismo. Entonces una cosa es la ideología y que van con los jóvenes, ¿no? Con ideas, porque aprovechándose pues que muchos jóvenes no saben la historia, no recuerdan, no se les ha hablado del tema, pero también está lo que hacen con el narcotráfico, ¿no? Que se hace de otra manera. Es que esta es, como le repito, la otra facción. Ese que hacen con el narcotráfico es el militarizado partido... autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que es una parte como que se han dividido y como que han marcado distancia y que quieren decir de que ya ellos no practican el pensamiento Gonzalo, sino ahora son marxistas, leninistas, maoístas, siistas, siguiendo el pensamiento del presidente Xi Jinping de China.
tratando de marcar diferencias con el pensamiento Gonzalo. Para nosotros esa es una estrategia, ¿no? Que en cualquier momento vuelve. Para nosotros sigue siendo el brazo armado de Sendero Luminoso, pero ellos están tratando de marcar esa diferencia. Y el Movadef, que es de la parte de la nueva facción roja, ellos vienen realizando un trabajo igual, captando masas. Y ellos tienen su libro, sus libros, sus escritos, que son sus guías, y ahí explican claramente que hay que trabajar con los niños. Ellos dicen en su libro de masas, cuando habla de las masas, habla que se tiene que hacer trabajo con los jóvenes. Y justamente los jóvenes de ahora son los que no han vivido lo que hemos estado conversando hace un momento. No, claro, y además sobre todo aquí es el papel de tanto autoridades locales, los padres de familia, el gobierno, todos unidos para poder, yo creo que evitar eso, ¿no? Claro, es que en la casa nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos y contarles lo que hemos vivido. Los que tenemos más de 40 años, pues no sabemos lo que ha sido la lucha. ¿Quién no ha perdido un familiar, un amigo? ¿Quién no ha visto algo de cerca, el terror, ¿no? O quién no ha vivido un apagón, ¿no? En esos momentos. Y el temor y escuchar una bomba, escuchar la sirena de los patrulleros y balaceras, o sea, los jóvenes no entienden eso porque no lo han vivido. Y además que es un tipo de violencia distinto, ¿no? Porque el delincuente a veces actúa, pero esto ya usan el terrorismo es distinto, es primero con ideología, ¿no? El control, y lo que hacen es separar a la persona que quieren captar de la familia, ¿no? Es uno que va a vivir para el movimiento, ¿no? Ellos, claro, comienzan a cautivarlos con su ideología. Esa es una parte del trabajo que ellos realizan, ¿no? Mediante su agitación y propaganda que hacen, captar jóvenes en las universidades, en los colegios, donde puedan ellos ingresar y hay grupos de personas donde ellos puedan captar, contarle. Yo converso a veces con algunos jóvenes, familiares, amigos, y tienen otra forma de pensar distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Porque ellos no vivieron esa parte. Y además uno puede respetar, pensar, claro, porque si no, no todos pensamos igual. Yo quiero preguntarle, hay un congresista, Juan Burgos, que presentó un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal el delito de terrorismo urbano con la finalidad de reducir los índices de violencia y de delincuencia. ¿Ustedes sí he leído algo de eso, pero eso está más orientado, si bien es cierto, le han llamado terrorismo urbano, pero no está orientado a acciones de terroristas. Esa, si no me equivoco, está más orientado al uso de armas en la delincuencia común. Pero ya creo que en algún momento nosotros también hemos tenido terrorismo agravado. Entonces sería por delito de, o sea, no es terrorismo urbano, tendría que ser actos de violencia urbana. Actos de violencia urbana, pero, o sea, la verdad no he leído al detalle porque es un proyecto que todavía no se ha publicado, pero habría que verlo, ¿no? Ya los juristas y las autoridades encargadas de promulgar leyes van a tener que analizarlo bien. Y general, yo creo que lo importante aquí es que pueda servir de reflexión a todos los que nos están viendo para que estos 40 años de la DIRCOTE, un trabajo que ustedes hacen con mucha paciencia, un trabajo de hormiguita prácticamente, porque son de pequeños detalles en la investigación que ha logrado grandes capturas y poder entender ese fenómeno que es el terrorismo y Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no es cierto? El trabajo que han tenido ustedes, que tienen años en esa pacientes, pues seguimientos a las personas, ¿no? Y sobre todo que a veces datos que de repente no se lo contaban ni a su propia familia. Y lo importante de la Dirección contra el Terrorismo, que el personal que trabaja ahí y que tiene años, tiene un vasto conocimiento y ha estudiado a esta organización, a estas organizaciones criminales, terroristas, y ha aprendido su ideología, ha aprendido su doctrina, y esa es la mejor forma de enfrentarlos. Es por eso que ellos, incluso hay algún colectivo por ahí que creo que lo llaman un colectivo contra el terruqueo, que se han ido hasta la ONU. Se han ido hasta la ONU a solicitar de que se desactive la DIRCOTE. La verdad que eso a nosotros nos enorgullece y nos da más fuerza para seguir adelante, porque imagínense recurrir
a organismos internacionales a solicitar de que nos desactiven, quiere decir que nos tienen temor, pues, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros nos fortalece. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. El Gracias general a ustedes. José Zavala, jefe de la IRCOTE, bueno, y feliz aniversario, 40 Gracias. 40 aniversario de la institución.